Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da muchísimo gusto saludarlos y me da mucho gusto también darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al señor magistrado Sergio Valls. Sergio, qué gusto recibirte en los diálogos jurídicos del Centro Carbonell. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel. Te saludo con gusto a ti, a tu extraordinario equipo que te acompaña en Centro Carbonell y, por supuesto, a todas y a todos quienes nos regalan unos minutos de atención para estos temas que siempre son reflexivos y provocadores. Sí, porque vamos a hablar hoy, Sergio, de un tema pues en el que tú eres experto, has trabajado mucho, has dedicado una buena parte de tu carrera profesional a cuestiones de mediación, a cuestiones de el ámbito del derecho de familia, que caramba, no está fácil en México, hay una gran problemática. Y lo primero que te quiero preguntar, Sergio, tú eres magistrado en el Poder Judicial del Estado de México. ¿Qué hace un magistrado metido en temas de mediación, de medios alternos de solución de controversias, para darle incluso un matiz más amplio? ¿Cómo llegaste a esto, Sergio? Gracias y qué bueno que me lo preguntas porque es algo que surge habitualmente, ¿no? Primero, gracias por fijarte en la justicia local. Creo que hace mucha falta que personas como tú, que son constitucionalistas, que están viendo siempre con un ojo en el telescopio, hoy lo pongan en el microscopio, ¿no? Y podamos ver a la justicia local como lo estamos haciendo hoy desde el Tribunal Superior del Estado de México. ¿Cómo llegó a mediación? La mediación llegó hace un par de años. Como director, se lo pido al nuevo presidente, cuando era el presidente del tribunal, al Consejo de la Judicatura, les presento un programa de trabajo. Ya venía yo trabajando muy de cerca de estos temas de mediación, incluso en el Senado, platicando sobre la nueva ley que estaba cocinándose, varios foros, y lo aceptan. Pero ahora que lo preguntas, déjame decirte que varios amigos míos, incluso del Poder Judicial de la Federación, me hablaban y me preguntaban, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te castigaron? ¿No? ¿Por qué te mandan ahí? ¿Por qué te mandan a mediación? Como que en el gremio no hay una idea clara de lo que son los medios alternativos, no hay una idea clara de la otra forma de resolver conflictos que se convierte en otra forma de vivir para muchas familias, y es así como llego, ¿no? Después de 10 años de estar en salas, civil sobre todo, leyendo miles de sentencias, ¿no? de juzgados, haciendo muchas sentencias en la sala y también cumpliendo varias sentencias de colegiados, pues conozco y entiendo, y algo no me cuadraba, Miguel. Yo llego en el 2010, que es casi junto con la 10ª época, ¿no? Y me toca esta transformación, esto que no termina de aterrizar o de cuajar, y empiezo a observar también en las sentencias que venían de los distintos juzgados del Estado en todas las regiones, Catepec, Tlalnepantla, Toluca, el grado de litigiosidad, y me pongo a hacer una estadística, fíjate qué interesante, que no existe en ningún poder judicial, una estadística en materia civil, un año, en 2015-2016, que soy presidente de sala, me pongo a hacer una estadística sobre qué relación existe entre las partes de un conflicto civil, no familiar, civil, es decir, usucapiones, informaciones de dominio, acciones reivindicatorias, cumplimientos de contrato. Y te voy a hacer una pregunta, a ver cómo andas, Miguel. Perdóname, pero a ver, ¿qué porcentaje crees que existía de familiares entre las partes en los conflictos civiles? ¿Qué se te ocurre? Pues Sergio, estaría tentado a contestar que en los conflictos civiles no debería ser un porcentaje mínimo, porque pues uno pensaría que con quien contratas, con quien tienes una relación jurídico-civil, pues está en tu ámbito de negocios, en tu ámbito, en fin, de relaciones extrafamiliares. Yo te diría a lo mejor un 10, un 15%. Fíjate, sí, y es normal que muchos piensen así, pero no. En la región, que fue, en ese entonces yo era presidente de la primera sala en Toluca, era el 60%, 58% del total de expedientes, las relaciones eran entre familiares. Me acuerdo muy bien que un colega
magistrado de otra región, Texcoco, que es rural, digamos, esta región menos urbana, me dijo, no, en Texcocos andamos por el 80 o más. Y tiene mucha lógica, si te das cuenta que la gran mayoría de los asuntos que se tramitan en la vía civil tienen que ver con propiedades. Con propiedades específicamente son juicios capión, son juicios reivindicatorios, acciones reivindicatorias, y esto responde a la informalidad en la que vivimos la mayoría de los mexicanos respecto a nuestras propiedades y cómo vamos transmitiendo informalmente esta propiedad del abuelo al padre y a sus hermanos, estos a los nietos, a los hijos, y se van transmitiendo y al rato realmente pues empiezan los divorcios, las separaciones, y empieza este entrecruzamiento entre familia y civil, y todo tiene que ver, ¿no? Imagínate la mayoría de conflictos que yo veía pasar por mi sala, que volteaba a ver a mis compañeros magistradas y magistrados y les decía, ¿de verdad estamos resolviendo esto en una sala? Que se puede ir a un amparo. Y estoy hablando de una acción reivindicatoria de un padre contra su hijo que vive en el piso de arriba, ¿no? Sí. Que arriba tiene un piso, entonces es la acción, ¿no? O imagínate las servidumbres de paso, también son entre primos, entre hermanos, entre tíos, porque todos viven por ahí, ¿no? En México tenemos esta costumbre, ¿no? De en que la familia está cerca, ¿no? Y el hijo se va a vivir a un cuarto de la casa del papá o del suegro. Oye, esto que nos cuentas, Sergio, da la impresión entonces que hay un campo amplísimo en materia, pues incluso desde luego civil, y yo te iba a preguntar por el derecho de familia, pero ahora con esto que tú me comentas, pues ya nos estás orientando a lo civil, sumo lo familiar, sumo lo mercantil, sumo lo laboral. Hay una cancha enorme para el tema que a ti te apasiona, que a ti te ocupa ahorita en esta etapa de tu vida profesional, que es la mediación, y siempre, si bien es cierto que nos vamos a referir a ella, entendiendo que esto puede ser más amplio para abarcar cualquier medio alterno de solución de controversias. Pero la idea de que un magistrado que está revisando sentencias que dictan tribunales de primera instancia dice, ¿por qué llegan estos asuntos aquí? ¿Por qué no hay un mecanismo que despresurice, desahogue, que solucione de manera más rápida, de manera incluso hasta más barata? Porque también tienen un costo, digo, aunque sea, dices, oye, es que está ejerciendo una acción reivindicatoria para decirle al hijo que vive en el piso arriba, oye, ya, a ver, entrégame mi casa, ¿verdad? Pero hay una cancha enorme, Sergio, ¿por qué no la aprovechamos entonces? Claro, y lo que acaba de decir es muy cierto, o sea, ¿por qué se llena? Y lo que nos ha faltado en este país, en todos los niveles, es un debido diagnóstico de los conflictos. Una zona en donde se puedan diagnosticar en forma objetiva el tamaño del conflicto, ¿no? En Estados Unidos hay unas partes que se llaman los multi-door courthouse, ¿no? En donde tú entras, y también en algunas regiones de Hispanoamérica la tienen como casas de justicia, que en Perú, en Colombia, en donde tú llegas, ven tu conflicto y ahí está el multidor. A ti te toca ir con un arbitraje, con un mediador, con un funcionario de la familia, del DIF, ¿no? Con un psicólogo, ¿no? Con un psiquiatra. Tú lo que tienes es otro tipo de problema. Y la última puerta es la del juez, ¿no? Decía un autor gringo, los juzgados son para los casos Cadillac, ¿no? Diciendo que lleguen los casos en donde el aparato jurisdiccional se va a mover, ¿no? Y vale la pena el estudio a profundidad de las juzgadoras, de los juzgadores, que amerite también sacar criterios, argumentos sólidos. Pero si llenamos los juicios, y te voy a dar una cifra que te va a dejar frío a todos los que lo están oyendo, que la dio el presidente del Tribunal Superior de Justicia hace unas semanas, que dio su informe, es que en el Estado de México se tramitaron en el año pasado, que fue un año difícil, 133,335 juicios familiares. Y déjenme decir que somos 75 jueces familiares en el Estado. Imagínate, es inhumano. No se puede. No, pero es que en esa cifra, que puede parecer algo muy neutral, muy así aséptico, en esa cifra hay conflictos del día a día de personas de carne y hueso que están luchando por sus hijos, que están luchando por un techo donde vivir,
que están luchando por una pensión de alimentos, que tienen un problema para ejercer su derecho de visita y convivencia con sus descendientes. Cada uno de esos 133,000, Sergio, que me acabas de mencionar, es un universo, es un microuniverso de conflicto. Es una realidad familiar que, bueno, también habla del tipo de sociedad que tenemos. También ahí creo que es un foco, pues no sé si amarillo o rojo también, como este foco de la pandemia, ¿no? De cómo andamos del coronavirus. Pues así en derecho de familia, ese universo de casos es tremendo. Pero de ese universo de casos, Sergio, que llegan a un proceso, que desarrollan y que requieren de una respuesta en lo jurisdiccional, ¿qué porcentaje deberían de haberse quedado en una etapa anterior? ¿Qué porcentaje deberían de haber volteado a ver otra puerta? Esto que tú dices del el multidor. Bueno, pero es decir, no todo tendría que haber llegado, ¿no? Nos podríamos haber ahorrado mucho tiempo, muchas lágrimas incluso. Mucho daño, ¿no? Mucho daño, sobre todo a los más vulnerables. Y estoy hablando de los hijos, ¿no? Ahí está el daño que muchas veces es irreversible, ¿no? Y como lo decimos ahora, que te voy a platicar lo que estamos haciendo en las juntas informativas, los patrones se repiten, ¿no? Y el daño que estás haciendo, ni siquiera sabes a quién es, porque ese niño o esa niña va a crecer y va a tener pareja y va a traer dolor y culpa y no sabemos a quién más estamos dañando, ¿no? Y eso es terrible, es algo que debemos de abrir los ojos. Y sí, atrás de cada conflicto existe lo que bien dices, gran resentimiento, mucho dolor, y es lo que no ven en los juzgados, lo que es imposible que un juez pueda observar, ¿no? Porque finalmente, pues los documentos son fríos, ¿no? Y los expedientes, pues no son hogares y nunca ha habido un niño que se pueda educar a través de una sentencia, ¿no? Finalmente, lo que necesitamos son desentrañar el verdadero contenido y el alcance del conflicto, ¿no? Ver lo subyacente a ese juicio reivindicatorio, a ese juicio en materia familiar, que lo que más tenemos, por supuesto, como te debes de imaginar, en mediación son pensiones, ¿no? Y régimen de convivencia, ¿no? Que son los pleitos interminables. Y acá, pues, regresamos a la necesidad del debido diagnóstico y a la participación activa en este sentido de nuestro gremio, de los postulantes, ¿no? Acá no necesitamos postulantes que se hagan socios de su cliente, que acaban siendo socios, ¿no? Y ese es el gran problema, sino que realmente busquen esta solución. En mediación estamos invitando también a los postulantes, porque ha sido un gran error de los centros de mediación del país no incorporar a los postulantes en esto, ¿no? Por eso, y tú lo sabes muy bien, porque vamos a sacar un curso de mediadores para mediadores privados, y precisamente el módulo de mediación como modelo de negocio, hago el comercial, lo da el doctor Miguel Carbonell. Así es, ¿No? y eso gracias a tu generosa invitación, Sergio. No. Oye, a ver, aprovechando este comentario, te lo iba a plantear, ¿no será que en esto también hay una corresponsabilidad, no es una responsabilidad exclusiva, pero sí una corresponsabilidad del gremio jurídico? Porque llega un momento en que en esta sociedad tan compleja, en esta sociedad atravesada de tantos conflictos, el gremio jurídico se tiene que mirar al espejo y preguntarse qué papel le estamos haciendo. ¿Qué papel estamos haciendo para el país? ¿Qué papel estamos haciendo para la sociedad, para la gente de carne y hueso? Y a lo mejor esa imagen del espejo no nos devuelve algo que sea agradable, ¿eh? Y lo digo con gran respeto para nuestros colegas. Sergio, tú sabes que a mí la abogacía me apasiona, obviamente. Son amigos nuestros, tuyos, míos, estamos en el gremio, pero de verdad le estamos dando un buen servicio porque y te lo planteo por esto, en términos de la disponibilidad de formas de solucionar conflictos, esta variedad de puertas a la que hacía referencia para el sistema norteamericano, yo creo que en México en alguna medida ya existe. O sea, no es que no tengamos leyes, no es que no tengamos instituciones, no es que no tengamos centros de mediación, centros de conciliación, que no exista cobertura legal para el arbitraje. Todo eso, perdón, pero lo tenemos. Pero muchos abogados, muchas abogadas son de respuesta única. Cualquier tipo de problema que les plantean, judicializo, demando, intento embargar, solicito medidas precautorias. Si me llega la demanda, inmediatamente recurso para anular la admisión o pelear la admisión
o pelear las pruebas. O sea, hijo, no, dice uno, ay, espérate. ¿Qué está pasando ahí, Sergio? El gremio, hablemos del gremio. Fíjate que en descargo de gremio, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero así nos formaron, Miguel. Así nos formaron, ¿no? Creo que el tema viene desde ahí, ¿no? Desde nuestra formación. Menos armas para la guerra y más herramientas para construir caminos, para construir puntos, es lo que nos ha hecho falta en las facultades. Por eso, de verdad, y lo digo de verdad, felicito al Centro Carbonell que está preocupando, ¿no? Finalmente, este es un centro educativo y te está preocupando porque debemos de voltear a ver y decir, vamos a vernos al espejo. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque no estamos abonando a la pacificación del país, no estamos construyendo paz, ¿no? Al contrario, ¿no? Y esto, si tú produces un gremio y le dices que va a vivir del conflicto, pues entonces que haya conflicto, ¿no? Ahí está. Que haya conflicto. Pero acá lo que hemos trabajado mucho con colegas abogados es valorar tu tiempo, ¿no? A ver, no te vas a ganar los 50,000 pesos en 2 años por el trámite, no te vas a ganar 5 o 10 mil pesos en 2 sesiones. Valora tu tiempo, valora tu salud, ¿no? ¿De qué se mueren los abogados? Hay un libro por ahí y habla de esto, ¿no? Del estrés, ¿no? De esta hipertensión con la que vive el funcionario y el abogado. Entonces, hay que darle la vuelta y entender que realmente la mediación es un modelo de negocio, una forma muy limpia, muy libre de angustias de vivir y que da unas excelentes, extraordinarias satisfacciones, ¿no? Satisfacciones cuando logras, hoy saliendo de la oficina, me está esperando una señora para darme las gracias porque había recibido una gran atención de una mediadora, ¿no? Y que logró solucionar un conflicto que llevan 3 años en juicio, ¿no? 3, y le hablé a la mediadora por teléfono y me dice, es que no se habían pedido perdón. Fíjate. Es que no se habían, eso era, ¿no? Y eso Algo era, y eso tan nunca lo vas a ver. sencillo. Sí, verse de frente y verse, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mediación? Y los abogados tenemos otro gran defecto que no nos enseñan a escuchar. ¿No? ¿No? Difícilmente nos enseñan a argumentar, a hablar, a decir, ahora cada vez más, ¿no? Y las por cierto, muy buenos cursos hay en oralidad, que buena falta hacen en materia de argumentación jurídica, pero escuchar no nos enseñan y es el ingrediente número 1 que debe tener un abogado. Escuchar, pero escuchar en serio, ¿no? Relajado, con el cuerpo, con la mirada, con escuchar, ¿no? Desentrañar lo que te quiere decir ahí, en este caso, el cliente, el propio juez, tampoco sabemos, los jueces, escuchar, ¿no? No sabemos, y menos cuando estás inmerso en un conflicto, pues ahí de inmediato te cierras. Te cierras y estás pensando qué vas a contestar, cómo vas a decir, cómo vas a insultar, y esto va generando una serie de problemas que bueno, que nunca vamos a terminar. Entonces, esta escucha activa, dicen por ahí que en los juzgados el juez tiene la última palabra, sí, pero el mediador la primera escucha. Y eso es bien importante, porque mucha gente, y lo vi siendo magistrado, ¿sabes qué querían? Sentirse escuchados, Claro. sentirse escuchados por un juez. Y fíjate, voy a confesar algo que aprendí gracias a ti, a un diccionario que tienes inglés jurídico. Hay una traducción del artículo 8 del Pacto de San José, ¿no? El Pacto de San José está inicialmente escrito en inglés inicialmente, y si tú ves el artículo 8, dice que everyone has the right to a hearing, ¿no? To a hearing. Y en español, ¿sabes cómo se tradujo? Todos tienen derecho a ser escuchado en juicio. Pero hearing no es ser escuchado, ¿no? El diccionario dice, hearing es audiencia. Es audiencia, es correcto. ¿No? Entonces, qué diferente, ¿no? El ser escuchado, porque acá la traducción dice ser escuchado, bueno, ser escuchado es ser leído, ¿no? Entonces, con que yo lea la demanda, ya lo escuché, ¿no? Pues ya la leo en voz alta y ya lo estoy escuchando, ¿no? O me la lee mi secretaria, ya lo estoy escuchando. Pero no, lo que decía el pacto es to a hearing, a una audiencia, ¿no? Es ese día en la corte, que es lo que necesita muchas veces el justiciable, la señora, el señor a pie, ver a su juez, porque nunca lo ven, ver a su magistrado, porque nunca lo ven, y que los escuche, ¿no? Esa escucha es de la que hablaba, que nos hace falta. Oye, y en ese sentido, ahora que referías que la mediación es una forma también muy satisfactoria desde el punto de vista humano del ejercicio de la profesión jurídica, a mí con esto que acabas de mencionar, me pintas la película completa de que
en ese contacto humano, a diferencia de cuando uno lee los papeles, porque pues, nosotros nos hemos formado leyendo papeles y hemos pasado la vida entre papeles, ya sea libros de doctrina, ya sea expedientes judiciales, ya sea legajos notariales, de toda naturaleza, pero los abogados y los papeles parecemos inseparables, ¿no? Históricamente. Pero en esta lógica de contacto humano, de ver los ojos de la persona que tiene el problema y que requiere de tu ayuda, requiere de tu apoyo, de ver a la persona carne y hueso y poder casi hasta darle un abrazo, ¿no? Híjole, eso, la calidad humana se multiplica por 20, Sergio. Sí, Caramba, ¿por sí, sí, qué sí, nos hemos tardado tanto en entender esto? sí. El salario emocional es el mejor salario muchas veces, ¿no? Muchas veces, y como bien dices, ver esa cara y también desentrañar, ¿no? Y aprendes a escuchar con el juego y a darte cuenta de esos, el lenguaje corporal, ¿no? Que a veces tanto habla, tanto habla. Yo he aprendido en estos años tanto de psicología, de sociología, de neurolingüística, que digo, de verdad que qué torpes somos los abogados, qué soberbios somos los abogados, que creemos que sabemos de todo. Yo hubiera sido un mucho mejor juzgador si hubiera tenido estos conocimientos, porque desentrañas el contenido, el alcance de las personas, lo que quieren, ¿no? Y es lo que dicen las escuelas de mediación, separa posiciones, intereses y necesidades. Son tres cosas diferentes. Una es lo que dice la posición, otra es lo que le interesa, que es lo que, y otra es lo que necesita, ¿no? Las necesidades que siempre son, tienen que ver con temas emocionales, cuando estamos hablando de familia, ¿no? De conflictos de familia, claro, estamos hablando de mercantiles, es otra cosa, ¿no? Pero acá en familia siempre hay un tema emocional. En familia, y yo agregaría, Sergio, no sé cómo veas, derecho de sucesiones también, porque en el Claro. tema sucesorio hay hay una mezcla de emociones, de cuestiones a veces patrimoniales, pero que tienen un trasfondo emocional también. Uno dice, no, se están peleando la casa. ¿Quién sabe? A lo mejor se están peleando los recuerdos de su infancia en esa casa, que es distinto, es diferente. Oye, es que se están peleando la ropa que dejó la abuelita. No, se están peleando los recuerdos que tienen de la convivencia con su abuelita. Es diferente. Entonces también necesitamos apreciar esto en familia y en derecho de sucesorio, etcétera, ¿no? Totalmente, y lo has dicho clarísimo, o sea, siempre hay un interés subyacente en ese tipo de conflictos. Yo tengo dos mediadoras psicólogas juntas que son una bala, y no sabes cómo me la piden las juezas, sobre todo, debo decir, esto es, de pronto tienen que las juezas, me las piden, ¿no? Para la junta de herederos. ¿No? Dice, oye, Claro. ven a destrabar esto, por favor. No, porque no, están trabados. Y si no, pues tú sabes que un juicio sucesorio puede quedarse años, ¿no? Se heredan esos juicios, Sí, ¿no? Se heredan literal, esos juicios. pasan de generación en generación a veces, ¿verdad? Exacto, y al final es eso, ¿eh? Es eso. Un conflicto familiar durísimo, ¿eh? ¿Y sabes cuál es el gran problema? La llave para entrar a la cripta donde estaban los restos de la mamá, porque la tenía uno de los hermanos y no la prestaba y no la soltaba, ¿no? Y no, ¿y por qué la voy a dar? Y bueno, entonces, y para el mexicano que tenemos esa relación tan nuestra con la muerte, con el muerto, pues eso era gravísimo, no podían entrar a la cripta, ¿no? Era una tragedia. Es que eso es gravísimo. Bueno, y en efecto lo es, ¿no? O sea, Sí, ahí se claro, requiere pues una digo, mediación, se requiere una inteligencia emocional para acercarse a ese conflicto. Eso ningún código te lo resuelve. no, Eso, no, eso no existe en el no hay código. una tesis de jurisprudencia que te resuelva ese tema humano, Exacto, ese trasfondo exacto. sentimental, afectivo, psicológico incluso, ¿no? Sí, que muchas veces lo minimizamos, ¿eh? Los juzgadores que somos o queremos ser o parecer tan rígidos, tan inflexibles con la ley, con la norma, dejamos eso, no, eso no es para nosotros, ¿no? Nosotros somos de otra naturaleza, ¿no? Esos sentimentalismos, ¿no? Que se arreglen en otro lado. Acá lo que dice la ley, ¿no? Acá dice la ley. Y entonces realmente muchas veces no entramos al fondo del asunto y pues estuve invitado por el INAI, tú también, por cierto,
en una decisión sobre la reforma tan trascendente en materia de transparencia judicial, ¿no? Entonces, ahí lo que yo les preguntaba era, ¿para qué sirven las sentencias? ¿No? O sea, ¿cuál es el papel de la sentencia? Mi conclusión fue, no resuelven un conflicto. No, eso es clarísimo. No descubren la verdad, ¿no? Que son las distintas variables que los procesalistas pueden decir. Y bla, bla, bla. Lo que es una sentencia es, finalizan una etapa procesal. Eso es, ¿eh? Frío, frío. Y muchas así, yo hacía sentencias. Yo finalizaba la etapa de apelación, que era la etapa final local, que era recurrible, claro, a través del amparo directo, mi sentencia, ¿no? Contra, y es una etapa procesal, y me hice frío, ¿no? De pronto, porque pues eso era finalizar una etapa. Yo sé que el conflicto no se resolvía, ¿no? Incluso a nivel terminal, la última sentencia no resuelve el conflicto, ¿no? Todas las sentencias, y me hago responsable de lo que voy a decir en ese momento, tienen un grado de violencia. Hay violencia procesal, porque te están imponiendo algo que tú no querías hacer, y eso es violento. Oye, y eso que mencionas, qué bueno que lo dices, porque es una característica también muy favorable de los medios alternos, porque los medios alternos generan el consenso entre las partes. Finalmente tiene que ser aceptada la solución por todos y tiene que ser transitable y viable en el ánimo de todos los involucrados. En una sentencia no pasa, en una sentencia te notifican, aquí está lo que dijo la autoridad jurisdiccional, te guste o no te guste, así se resolvió. Pero esa flexibilidad, esa manera de generar consensos de los medios alternos, también es uno de sus puntos fuertes, es una de sus grandes fortalezas desde mi punto de vista. ¿Qué opinas, Sergio? Es de mis productos más fuertes, ¿no? Con eso vendo muy, muy fuerte la mediación, porque, a ver, la sentencia en mediación se llama convenio, ¿no? Y tiene la misma fuerza jurídica, ¿eh? La mediación en sede jurisdiccional, nuestros convenios hacen cosa juzgada. O sea, son cosas juzgadas. Si tú incumples un convenio de mediación, te vas directo a un incidente de ejecución, como si fuera una sentencia. Con la gran diferencia, y se los digo a los mediados, que la sentencia la va a realizar en la intimidad de su escritorio, de su juzgado, una señora, un juez que merece todo mi respeto y reconocimiento, porque está resolviendo 40 esa semana, ¿no? Y están ahí, y ahí están, y yo los veo, ¿no? Yo me salgo a 7 de la noche y ahí siguen, ¿no? Y ahí siguen, y lo está resolviendo con los elementos que tiene a la mano, ¿no? Y lo va a hacer lo mejor que pueda, que entienda, que crea que le proyecte su secretario, su meritorio, a alguien que le ayude, porque ya te dije, las cifras es humanamente imposible hacerlo ellos solos. Y la gran diferencia es que el convenio lo construyen los dos mediados, con la guía, con la dirección de un mediador o mediadora, que les va a decir, esto no se vale, esto sí se vale, vamos haciéndolo, porque no 20, mejor 25, ahí vamos en la guía, ¿no? Y al final, ese convenio, mira, tenemos, Miguel, 95% de cumplimiento de convenios. Uf, es maravilloso. Ahora, una sentencia, tú sabes lo que es una sentencia, ¿no? Acuérdate de esta maldición gitana que dice, ojalá tengáis muchos juicios y los ganes, para que veas lo que es ejecutarlos, ¿no? Eso sí es sufrir, ese es un vía crucis, y los ganes, porque, bueno, tú eres abogado, cuando ganas una sentencia, pues, ¿qué le dices a tu cliente? Ya, o sea, ya tengo la sentencia favorable, ah, qué bueno, ¿y cuándo cobro? Ah, no, vamos a empezar otra etapa, la de ejecución, ¿no? La de ejecución que puedes. Nosotros tenemos, y no sé si está mal que lo diga, pero tenemos un récord en el país en materia mercantil. De hecho, hemos sido ganadores varios años seguidos del Doing Business, que es el que reconoce. Y sí, son muy buenos nuestros juicios mercantiles. Ejecútalos. ¿No? O sea, la sentencia está. La ejecución es un drama. Es un drama. ¿Por qué? Porque ya se autoembargó unos bienes, vendió otros, le confiscaron. Bueno, ya sabemos, ¿no? Sí, hay mil formas de darle la vuelta y correr también, y correr y correr y prolongar, incluso prolongar Claro, no, no, la materialización de lo que la sentencia dice. No, yo al final, y también me ha pasado en mi propia experiencia profesional en el ejercicio de postulante, tener una sentencia preciosa, muy bien ganada,
confirmada por el colegiado, ¿verdad? Etcétera. Y ahora hazla buena, hazla buena. O sea, ya materializar eso, por ejemplo, en temas mercantiles, en pesos y centavos, depositados en la cuenta banco del cliente, oh, del papelito que te dice, no, usted ganó, usted tiene la razón, el derecho está de su lado, sí, pero de ahí al depósito de la cantidad líquida en la cuenta de banco del cliente hay un tránsito que puede ser larguísimo, pero larguísimo. Que esa es la diferencia con los convenios de mediación. Finalmente, en el convenio de mediación, tú te estás comprometiendo frente al otro, viéndose de frente, ¿no? Con la guía del mediador, es muy probable que lo cumplas, porque tú lo dijiste, ¿no? Tú dijiste hasta cuándo y el otro lo aceptó, ¿no? Es muy probable o mucho más probable que lo cumplas a una sentencia. No creo que eso es una diferencia abismal, y sobre todo que en la construcción del convenio incorporamos lo que a las partes les interesa realmente. ¿Sabes qué? A ver, vamos a ver régimen de convivencia, está bien, lo va a ver el viernes, está bien, me lo va a entregar, perdón que hable así, pero a veces parece que estamos hablando de mascotas, ¿no? Me lo va a regresar el domingo, ok, pero yo quiero que quede ahí, señor mediador, que quede ahí, por favor, y que este señor lo acepta, que no van a ir al partido de fútbol, porque siempre que va al partido de fútbol se alcoholizan, ¿no? Entonces, póngala ahí que si se lo va a llevar el régimen, no va a ir, pero póngalo. Y se pone, y se incorpora al convenio, y no pasa nada. Eso en una sentencia es muy difícil, sí. ¿No? Es muy difícil, o será en términos abstractos, se conducirá con propiedad, pero acá es que no vaya a partido de fútbol, ¿no? Que no, y se incorpora, y esa es la maravilla, por eso los convenios, la gente se va con su convenio feliz, ¿no? Y va con el sello y saben que es. Acá lo que nos falta es, pues, que el gremio nos apoye, ¿no? Pero estoy seguro que esfuerzos como el que tú haces a través de esta pantalla de este día, pues es lo que está abonando día a día a que la mediación crezca y se fortalezca. Y hay que insistir, ¿eh? Hay que insistir, porque yo sí creo que es un tema de cultura de la paz, de cultura del acuerdo, de generar consensos, y también una lectura del ejercicio profesional. Te lo iba a plantear hace unos minutos, Sergio, pero aprovechando esta intervención última tuya, en donde desarrollemos, déjame poner este término, ya veremos si es aplicable o no, una serie de soft skills, de habilidades blandas, de recursos de áreas que, te digo, no son soluciones que estén en un código, en un artículo, en una ley, sino a veces la psicología, a veces la sociología, porque hay una sociología del conflicto también. El conflicto se inserta en una dinámica social a la que es imposible escapar muchas veces. Entonces, todo eso entenderlo para proveer desde el conocimiento jurídico soluciones a los problemas de las personas. Esa parte de los soft skills, de las habilidades blandas también son muy escasas, por decirlo así, en nuestro gremio, ¿no, Sergio? Totalmente nos montamos, y sí, pero que lo diga, pero la soberbia del abogado, del postulante, del juzgador, del profesor muchas veces es muy alta, ¿no? Es muy alta, y eso nos impide ver, escuchar, entender los contextos en los que nos estamos moviendo y viviendo. Y no es tan difícil. Realmente lo que vamos a aprender en lo que he aprendido en estos momentos también y en esta etapa es a ser claro, ¿no? A decir las cosas con verdad y a tiempo, y sobre todo a enseñar el otro lado, ¿no? Fíjate que muchas veces, en lugar de hablar de la mediación, me gusta hablar de la jurisdicción porque la conozco muy bien, ¿no? Y cuando escuchan lo que es la jurisdicción, lo que puede llegar a ser un juicio de estos con un litigio malicioso, le digo, oye, pero hay otra vía, ¿eh? Hay otra vía que se llama mediación. Ah, bueno, entonces es un poco el nudge, ¿no? El empujoncito en el que le digas, ¿sabes qué? Esto es la situación. Y yo entiendo que hoy, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la junta informativa, que te voy a platicar una reforma que hicimos el Código de Procedimientos, que en donde obligamos, es una palabra horrible, pero obligamos en todas las controversias familiares a acudir a una junta informativa, ¿no? Eso es único en el país. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México lo incorporamos el año pasado.
a ir a una junta informativa, están ahí. Y les decimos, oye, sabemos que a lo mejor hoy no quieres solucionar, lo que quieres es, perdón la palabra, joder al otro. Lo que quieres es hacerlo pedazos, hacerlo sufrir, que llore, que chille, que lo patees. No, eso es lo que quieres. Está bien, lo entiendo porque la emoción es muy fuerte, ¿no? La contención, el daño que tú dejaste que te hiciera durante tanto tiempo, pues hoy estás ahí. Entonces, pero lo importante es sembrar la semilla en cada una de las personas que existe la mediación. Y les decimos, mira, en 2 meses, 3 meses o 4 años, cuando la angustia sea insoportable, cuando el dinero se haya terminado, cuando no te contesten el teléfono, acá vamos a estar y puedes mediar. Porque lo bonito de la mediación, Miguel, es que puede ser en cualquier etapa del procedimiento. Y hoy todos los jueces del país, ¿no?, tienen argumentos sólidos, constitucionales, para mandar a mediación a las partes en un conflicto. Párrafo quinto, artículo 17, tú lo pones muy bien. Sí. Se privilegiará la solución de conflicto ante cuestiones procedimentales mientras no se afecte la igualdad de las partes ni se violen derechos. Entonces, ahí está. Oye, y ahora que mencionas la Constitución, Sergio, tenemos una ley general pendiente, ¿no? Tristemente, y debo decir, a mí me da, y puedo decir hasta vergonzosamente, por nuestros legisladores, ¿no? Yo cuando he escuchado algunas de tus entrevistas, que se habla mucho de la constitucionalización del derecho de familia, ¿no? Cómo se ha venido constitucionalizando, y qué bueno, ¿no? Porque esto también responde a este activismo judicial, a las nuevas tendencias, pero también responde a las omisiones legislativas, ¿no? Ante tales omisiones legislativas, en tu libro del neoconstitucionalismo, hablan mucho de esto, ¿no? Entonces dice, bueno, las constituciones, ¿no? Creo que es Guastini el que lo dice, las constituciones no deben de aplicarse directamente, para eso están las leyes. Pero si no hay leyes, Miguel, ¿no? Si tenemos desde el 2017 esperando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias, la Ley de Justicia Cívica Itinerante, que son las de primer contacto, ¿no? Pero bueno, hijo, qué pena me da decir esto, pero el Senado está, ¿en qué está? ¿No? ¿En qué estamos? ¿No? Están buscando quién va a ser el próximo gobernador de no sé dónde, y cuando acá lo importante es aterrizar esto porque es lo más sensible. O sea, esto sí es sensible, ¿no? Estas leyes, cuando salgan, pues van a ser obsoletas, yo creo, ¿no? Oye, porque, y además, estas omisiones del legislativo, que por cierto, son omisiones que violan la Constitución, hay que decirlo con todas sus letras. Están violando la Constitución estos legisladores, ¿no? Pero además afectan a la vida de millones de personas, porque imagínate ustedes que traen 130,000 juicios, procesos judiciales en materia familiar en el Estado de México. Sí, pero a nivel nacional, ¿cuántos son? Probablemente estemos hablando de más de 1,000,000 o hasta más, ¿no? Y si supones que en cada procedimiento jurisdiccional mínimamente, así en un cálculo hasta abajo, están involucradas 2 personas, sí, estamos hablando de una cantidad enorme cada año. ¿Cómo es posible que ante una necesidad de modernización jurídica, ante un mandato constitucional, de plano estos se desentiendan, de plano anden aquí también, igual que tú dijiste, perdón por la expresión, pero anden en la grilla, están en la grilla, están viendo qué me toca a mí, qué te toca a ti, el partido, el mitin, el candidato, la elección, la vendetta, la venganza, tú sí, tú no. Oye, y en esa película el legislativo alguna vez está pensando en la gente, está pensando en el ciudadano de a pie que tiene su problema de divorcio, que tiene su problema de visita y convivencia con sus hijos, que quiere llevar a cabo un proceso de adopción, que tiene un problema con alguna propiedad o con un arrendamiento. ¿Qué está pasando con estos legisladores omisos, violadores de la Constitución? Lo digo con todas sus letras y además lo digo con fundamento jurídico porque ya incluso la Suprema Corte, Sergio, como sabes, en el caso del Código Nacional ya se pronunció, ya hay un pronunciamiento definitivo de la Corte constatando lo que acabo de señalar.
Sí, sí, bueno, creo que sí fue un amparo, no me creas, fue de la Barra Mexicana Colegio de De la Abogados, barra. Fue el de el la barra, amparo fue el en de la contra barra de y, la, de no, la, de la, y ya, de la Barra. y ya se resolvió, pero ahí tenemos un área de oportunidad enorme. Ahora, decías, te planteo un tema adicional, decías, a ver, derecho de familia, y citabas ese texto fantástico de Ricardo Guastini sobre la constitucionalización. Hoy tenemos un derecho de familia, Sergio, constitucionalizado en buena medida, porque la lógica de muchas instituciones, casi de todas, te diría, del derecho mexicano de familia, ya es una lógica a partir de los derechos humanos, a partir de conceptos como igualdad, no discriminación, interés superior de niñas, niños y adolescentes, etcétera. ¿Por qué es importante esta visión renovada del derecho a familia, Sergio? Sí, sí, tienes razón. Y déjame decirte que la constitucionalización del derecho a familia, y acá quizá esta disidencia entre nosotros, no me parece que sea tan favorable. Es decir, tiene sus aspectos positivos, pero también nos deja y está generando una inseguridad jurídica que puede ser muy peligrosa, porque cuando no hay previsibilidad de las decisiones jurisdiccionales, estamos en tierra de nadie. Fue también una de las razones que yo observé siendo magistrado y que sí me dio pánico, ¿no? Cuando yo veía algunas resoluciones de tribunales colegiados, sobre todo, en donde hacían estas interpretaciones creativas, ¿no? O demasiado creativas de la Constitución, dije, ah, caray, ¿no? Acá la Constitución dejó de cumplir un papel que era el original, que era el de limitar al Estado, y ahora nuestra Constitución parece que explica al Estado, ¿no? Lo quiere explicar, ¿no? Quiere explicar todo, y pues hay plena libertad de cualquier juzgador, ¿no? Del juzgador del Oro, ¿no? A quien por cierto es mi cuate, Juan, del Oro, muy cerca, es distrito de Atlacomulco, pues es un juez constitucional, Sí. es un juez constitucional y puede inaplicar, no puede inaplicar normas basado en un principio que él entendió que está inmerso en la Constitución, ¿no? Porque dice Guasini también, están impregnados las leyes, fuera de verdad, ¿no? Impregnados, ¿no? De esta Constitución. Entonces, él tomó este principio y como decía Groucho más, y si no le gustan mis principios, pues tengo otros, ¿no? Y tengo otros. Y hoy realmente tenemos una variedad. Yo cuando, a ver, hoy en día, y va a ser muy duro, ¿no? Pero la ponderación es eso. Yo primero decido y luego veo cómo lo justifico. Esa es la ponderación. Y tenemos una cantidad enorme de los juzgadores para tomar, ¿eh? Me puedo agarrar cualquier protocolo, ¿no? De los 9 que ha hecho el corte para tomar uno. Me puedo agarrar una sentencia de un tribunal constitucional, del Tribunal Constitucional, me puedo agarrar de la Corte Interamericana, ¿no? Un criterio, una sentencia, una opinión incluso, ¿no? Y voy a justificar lo que yo quiera casi, ¿eh? Lo que yo quiera. Y cuando vi que empezaban a surgir este tipo de cosas, sobre todo una sentencia que me dejó muy marcado, que ahí la tengo, en donde un colegiado dijo, no, la acción es improcedente porque sí se dan los elementos, pero se está afectando a una persona de la tercera edad, que era un juicio reivindicatorio, que no sé qué, entonces ahí estaba el velador, yo vivía ahí, entonces los dueños dijeron, bueno, gracias ya, y no procedió, ¿no? Porque estaba afectando a este problema de tercera edad, y sí, había protocolos, a ver, y no digo que esté mal, yo respeto ahí al jugador, está protegiendo, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que los jugadores cambiamos totalmente nuestra función de ser aplicadores del derecho objetivo de la ley al caso concreto, eso ya no existe. Hoy somos protectores de derechos subjetivos, ¿no? Y para protegerlos, pues puede ser cualquier cosa. Y eso a mí me pareció que es peligroso, ¿no? Que por lo menos riesgoso, ¿no? Por lo menos es riesgoso porque hay demasiada creatividad, demasiadas ímpetus y poco estudio, poca doctrina, y creo que estamos, pero bueno, es lo que platicaba hace rato de las omisiones legislativas, no, finalmente está provocado, no por la falta de leyes actualizadas, y los juzgadores tenemos que hacer algo porque nos estábamos viendo rebasados también. Hoy la función de juzgadores, yo lo platico mucho, pues de pronto ya no es tan necesaria, ¿no? ¿Cuándo has visto que hay un demande por una mala entrega de Amazon, de eBay o de Mercado Libre? No nos necesitan, ya tienen sus propios medios para solucionar sus conflictos,
ya tienen sus propios medios. Oye, ¿No crees? en esto que decías de la... Bueno, esto daría para otra plática, ¿eh? Esto daría para otra plática porque... Sí. No, y escuchándote pensaba yo también, ¿te acuerdas de ese libro de los años 90, pero que se sigue reimprimiendo y ha generado mucho debate, de Gustavo Zagrebelsky, que tituló El Derecho Dúctil? Yo creo que ese título fantástico, también logrado por la traducción al español, Il diritto mite en italiano, el derecho dúctil le pusieron en la traducción, condensa muy bien tu idea, lo que acabas ahorita de expresar, porque estamos ante un derecho que se va moviendo, que se va adaptando, que no es un derecho estático ni estable, y en donde el juego de principios o las técnicas argumentativas de la ponderación o de la proporcionalidad te incorporan caso por caso, a veces incluso, estándares diferentes de decisión. En eso estoy de acuerdo. Yo ahí lo que siempre digo en estos debates, me ha tocado participar en muchos debates en México y en otros países sobre este tema, te podrás imaginar. Yo lo que siempre digo es que primero, estas técnicas argumentativas novedosas y la aplicación de principios constitucionales es inevitable, porque, y no es comercial de un programa de televisión, pero ya lo dijo la Corte, lo dijo la Corte Interamericana, está en la doctrina más avanzada, alemana, italiana, española. En Estados Unidos también aplican estándares de proporcionalidad, etcétera. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que sí se requiere, y ahí estamos en el terreno sobre el que tú llamabas la atención, es que ese juez del Oro, o ese juez de Toluca, o ese juez de Naucalpan, Tapachula. o de Tapachula, o de donde sea, haga buenas ponderaciones, eso sí, y empezando incluso, y me hago cargo también de lo que voy a decir, pero empezando por la Suprema Corte, que los lineamientos sean claros, que los razonamientos sean lógicamente sustentados, o sea, hay un gran debate ahí, pero a mí me parece que escapar hoy y regresar a un modelo positivista, decimonónico, de aplicación del derecho sin principios, lo veo difícil. Entiendo las ventajas que tú citas, que por cierto lo ha dicho también Ferrajoli en varios de sus últimos escritos. Ferrajoli te estaría ahorita aplaudiendo, sin duda alguna. No, pero, yo le aplaudo, de ahí saco. Pero lo veo difícil, veo difícil desaprender, desandar este camino, porque ya los principios están ahí, ya se ha desarrollado. Y obviamente se requiere mucho rigor analítico. Tú mismo lo dices, bueno, ¿y dónde está la doctrina? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está el análisis? Y ahí también se nota una gran diferencia entre lo que puede hacer un tribunal constitucional, digamos la Suprema Corte en México, y el día a día de los tribunales de derecho de familia, que están atiborrados de asuntos que tienen que ir resolviendo para que no generen rezago, como tú, 40 por semana, y en donde la exquisitez esta de la ponderación, la cita del libro de Robert Alexi, la cita de Guastini, pues no, dice, espérate, eso es un lujo, ¿verdad? Aquí no podemos darnos ese tiempo, y a lo mejor no sé si sepan hacerlo o no, a lo mejor habrá algunos que lo sepan hacer, otros no, pero no tienen el lujo del tiempo, de la calma, de la profundidad para llevarlo a cabo, y entonces se vuelve muy complicado. Totalmente de acuerdo. Ahí creo que ese, no divorcio, pero sí de pronto se siente demasiado alejado acá en el oro, en lo local, ¿no? Las grandes decisiones, discusiones de nuestra Suprema Corte, no están conectando, ¿no? No están conectando, no están aterrizando, se están perdiendo un poquito en la dogmática, en la retórica incluso, y el día a día pues nos supera, ¿no? Nos superan mucho, y creo que esto pues lo que convendría, que también es tema de otra charla, es hablar de federalismo, ¿no? O sea, ¿qué fregados tiene que hacer la Corte discutiendo la servidumbre de paso de unos vecinos del oro, ¿no? O el régimen de convivencia, y llegan allá, man, y llegan allá. Entonces yo creo que tiene que ver con federalismo judicial, pues, si ya estamos o no estamos en aptitud de que los tribunales locales nos pongamos pantalones cortos, que nos quitemos los pantalones cortos y ya los pongamos los largos, porque pareciera que seguimos con una dependencia pues casi vergonzante, ¿no? De algunos temas, ¿no? Porque pues, si no podemos resolver acá la convivencia, el régimen de convivencia o el pago no pago de las flores
de Villa del Carbón o donde sea, pues estamos, pareciera que son otros temas, ¿no? Pero sí, va a ser difícil detener esta máquina, lo decía Sergio García Ramírez hace poco, va a ser difícil detener la marcha de la máquina de la ponderación, del garantismo, que se hace una locomotora que va a toda velocidad. Y decía don Sergio García Ramírez, lo que pasa es que pues nadie sabe muy bien a dónde se dirige, ¿no? Nadie sabe muy bien hacia dónde se dirige. Dice, es una máquina preciosa, dice, va muy bien, va a toda velocidad, pero no sabemos muy bien a dónde se dirige ni a quién nos vamos a llevar en el paso, ¿no? Dijo en una conferencia que nos dio ahí acá en el tribunal, que creo que lo pintó muy bien. Lo pintó muy bien, pues ojalá que los maquinistas que estén a cargo sepan bien hacer su trabajo y nos dirijan en la ruta correcta. Eso sería Claro, ¿no? lo ideal. Oye, Sergio, te planteo también en esta última parte de la conversación, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro? Tú como experto, como especialista en medios alternos, en mediación, y te lo quiero plantear a partir de una experiencia concreta, porque a mí también, al igual que en tu caso, pues me gustan las estadísticas, me gustan los datos, me gustan los números en mi terreno, pues en materia jurídica, ¿verdad? Y encontré uno impresionante que también te quiero compartir, así como tú generosamente nos has compartido estadísticas. Yo quiero poner una, que es esta. Los resultados iniciales del proceso de implementación de la reforma laboral y del tránsito de las juntas a los tribunales laborales está dando extraordinarios resultados en la etapa de conciliación. ¿A qué grado? El promedio de asuntos conciliados a nivel nacional, ya con las nuevas reglas, no con lo que todavía viene arrastrando la competencia de las juntas, sino ya con las nuevas reglas, es del 76%, que a mí me parece una cifra absolutamente positiva y abrumadora. De ese 76%, a su vez, en el 70% de asuntos quedan las conciliaciones realizadas en la primera reunión de las partes. Y eso te da un resultado de ese 70 dentro del 76% de que los asuntos se están resolviendo en menos de 5 días. Claro, cuando uno piensa, a mí me ha tocado llevar asuntos ante las juntas que se demoran años. Bueno, ahorita con la pandemia y todo, las juntas te estaban fijando fecha de audiencia a más de 12 meses para una audiencia de desahogo de prueba, ni siquiera para que te notificaran el laudo, etcétera. Cuando uno lee esta estadística, dice, ay, 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 a ver qué está pasando ahí. O sea, estamos realmente logrando algo que no se había dado en la historia del derecho mexicano. A partir de esto, Sergio, ¿qué sigue? ¿Qué vislumbras? ¿Qué futuro anticipas? Sé que es difícil, nadie tiene la bola de cristal, pero alguien como tú seguro ha pensado en esto. ¿Qué debería de seguir? Bueno, sí, efectivamente, y el Estado de México ha sido muy exitosa la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. No debo decir que es un Estado ejemplar, estamos capacitando a los otros estados, superó en mucho, tienes razón, las expectativas. De pronto nuestros jueces tenían mucho menos trabajo del que se esperaba, porque se están resolviendo en la etapa conciliatoria, se está haciendo una gran labor, ¿no? Y esto pues vino a romper muchos paradigmas, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de la conciliación, de esta etapa conciliatoria previa al juicio prejudicial obligatoria, todo el mundo decía, esto es inconstitucional, ¿no? ¿Cómo les vas a denegar el acceso a los tribunales? ¿Eso qué te pasa? Y pues mira, se pudo bien y con éxito. Seguramente ese es el camino, vamos hacia allá, ¿no? Acá ya lo estamos haciendo con las juntas informativas obligatorias, pero es intraprocesal, ¿no? Que no es el ideal, porque ya empezó el proceso, ¿no? Entonces, las partes ya se apertrecharon, ya tienen su estrategia de batalla, ya tienen las armas, entonces por eso todavía vamos lentos y está funcionando bien la junta informativa, pero si la hacemos prejudicial, o sea, previo a la demanda, va a ser un exitazo, pero acá sí necesitamos, para no colapsar, esto lo hicieron en Perú. En Perú iniciaron con la mediación obligatoria, ¿no? Prejudicial, una etapa prejudicial obligatoria,
¿Sabes qué pasó? Colapsó porque no había mediadores suficientes. Entonces fue un filtro en donde todo el mundo, bueno, sí, ok, tu audiencia de mediación es para dentro de 4 meses. Sí, no. Entonces ahí colapsó. Y con los números que te dije, debemos de tener una estructura muy robusta, ¿no? Para poder atender toda esta enorme cantidad de juicios que tenemos en estas etapas previas. Por eso no lo hemos podido lograr. Sin embargo, en Argentina se hizo, ¿no? En 2 provincias, en donde es obligatorio para poder iniciar la demanda, haber ido con un mediador público o privado, y que ya es tu constancia de que ya fuiste, ¿no? De que ya estuviste con un mediador, que no se logró la mediación, y entonces demandas, y ha tenido un gran éxito, cerca del 25%, que es buen número en estos temas civiles familiares, es buen número. Quitarnos 25% de trabajo, sería fabuloso, ¿no? Sería fabuloso. Sí, sí, Oye, sí. Sí, porque acá somos muy litigiosos. muy excesivamente, por todo lo que ya hemos platicado. Oye, una última pregunta. Yo creo que gran parte de esto se puede ganar en ese futuro código nacional, ya esperemos inminente, de procedimientos civiles y familiares, o en la correspondiente ley general que debe de venir a aterrizar el mandato del artículo 17 de nuestra Carta Magna, que tú ya también citabas. Esas son batallas que la profesión y el gremio jurídico no debería de quitarle el ojo, pero ni un segundo. Deberíamos de estar todos los días, no solamente pidiendo que se apruebe, sino viendo en qué sentido se aprueba y con qué condiciones caminan estas legislaciones indispensables ya para el sistema de justicia mexicano, ¿no, Sergio? Claro, y que nos tomen en cuenta, ¿no? Que tomen en cuenta los operadores actuales, qué es lo que está pasando, que lo que tenemos que revisar es, otra vez, qué diablos está litigando, o sea, qué es lo que está atascando las tuberías procesales. Te voy a hablar otra vez del oro. Cuando se abrió el juzgado del oro, es porque en el de Atlacomulco llegaban 50 asuntos del oro al mes. Bueno, pues entonces vamos a reducir el trabajo de Atlacomulco para que sea más efectivo, y les abrimos un juzgado en el oro. Pues, ¿qué pasó? Se abrió el juzgado en el oro, y en el juzgado del oro el primer mes habían 480 asuntos, ¿no? Y en Atlacomulco seguían los mismos, porque la gente, somos litigiosos, porque es muy barato, ¿no? Estos son términos económicos, ¿no? El costo-beneficio. No pierdo nada y puedo ganar mucho si demando una usucapión de este terreno que no sé de quién es, ¿no? Pero vamos a demandar a ver abogadillo de esos que se las echan, vámonos. Y como acá las nulidades de juicio no pasa nada, oye, este juicio nulo por fraudulento, oye, pero, o sea, ¿y qué pasó? No pasó nada, ¿no? ¿Y quién fue el abogado que se atrevió, ¿no?, a echar a andar todo el aparato jurisdiccional para hacer un juicio fraudulento de esta usucapión? Y no pasa nada. Entonces se llenan los juzgados de inmediato porque todo se litiga, ¿no? Lo que te digo, hay que sacar al hijo de cuarto de arriba. ¿Quién es abogado? Yo, señor, yo soy abogado y yo le llevo su juicio, en lugar de hacer una mediación. Y ese es el problema. Hay que revisar qué se está litigando en el país. No hay que poner cuantías. Sí se vale empezar a hacer acá los juicios monitorios, hacer las pequeñas causas, empezar a abrir otros conductos. Es cumplir la Constitución, es dar acceso a la justicia, porque hoy no estamos dando acceso a la justicia, porque una audiencia que te como lo estamos haciendo, ¿no? Como lo estamos haciendo, que te voy a dar tu audiencia inicial para junio, pues yo creo que no es acceso a la justicia, ¿no? Ya lo sabemos muy bien. Como es delay justice is deny justice, ¿no? Delatada es denegada, ¿no? Finalmente. Entonces, es lo que tenemos que revisar, me parece, nivel juntos, ¿no? Operadores jurídicos, academia, postulantes, foro, juzgadores, porque algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Y eso es una oportunidad mejora también, ¿eh? El hecho de También. ver el vaso, digamos, medio lleno y ver la enorme área de oportunidad que tenemos y lo mucho que tenemos que discutir, analizar y platicar, es algo que nos debe de motivar, no nos debe de hacer que estemos pasivos, sino motivar a la acción, a la reflexión, a lo que el gremio puede aportarle a este país, que yo repito esta idea, perdón, pero es un país con demasiados conflictos, es una sociedad atravesada por muchas formas de violencia extrainstitucional, institucional,
de toda naturaleza. El gremio jurídico tiene que concentrarse en pacificar al país, en bajar el nivel de conflictividad, de daño, de dolor, incluso que viven muchísimas personas a lo largo y ancho de la República. Pero voces como la tuya, Sergio, talentos que sé que se están empleando en las mejores causas del país son las que nos alegran, las que nos motivan y a las que tenemos que escuchar. Y por eso es que te agradezco mucho esta conversación, tu tiempo, tu talento, tu disposición, tu generosidad para dirigirte a través del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, pues a todos los que se interesan, que te aseguro que son muchos, eso te lo garantizo, en este tipo de temas. Gracias, gracias, Sergio. Al contrario, ha sido un verdadero placer. Yo sé la influencia que tú tienes sobre muchos abogados, y me cuento como uno de ellos, que te seguimos. Tus programas, tus videos, realmente hace falta ejercicios de democratizar la justicia, democratizar el derecho, como lo está haciendo Centro Carbonell, como lo haces día a día. Mi reconocimiento para todo tu equipo de trabajo, y bueno, y siempre dispuestos a trabajar, a estar con los aliados de la mediación, y cada vez, afortunadamente, somos más. Gracias, Sergio, y gracias a ustedes que hacen posible estos diálogos jurídicos del Centro Carbonell. Nos veremos pronto porque ya lo saben, ya lo han escuchado de voz de nuestro invitado el día de hoy. Hay mucho por trabajar, mucho por hacer y mucho por reflexionar. Hasta pronto.